Vamos a continuar con la unidad número 1. Nos quedamos aquí. Ahora vamos a hablar lo que es el diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es lo que se produce una vez que hayamos visto todo lo que sea la parte del lenguaje, que son las herramientas que tenemos para poder utilizar, para poder comunicarnos, lo que hablamos de la comunicación. Después hablamos de los tipos de comunicación. Ahora vamos a hablar lo que es el diálogo. Comúnmente por diálogo entendemos al intercambio recíproco de una información entre el emisor y el receptor a través de un medio oral o escrito. Es decir, es una conversación entre dos interlocutores que se turnan en sus roles respectivos de emisor y de receptor de manera ordenada. La palabra diálogo proviene del latín diálogos y este a su vez del griego diálogos, que día, a través, y logos, palabra, que literalmente significa a través de la palabra. Esto nos da ya una idea de lo importante que han sido los diálogos en la historia de la humanidad como herramienta del mutuo entendimiento, generalmente como reemplazo de la violencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque habla ahí de una herramienta de mutuo entendimiento, porque a través del diálogo muchas cosas podemos resolver. Lastimosamente hay, hay seres humanos que no les gusta, por lo visto, o no les gusta conversar, o son tan introvertidos que se callan las cosas que les molestan, se calla, hasta que llega un punto por una situación explota y dice todito lo que nos dijo, qué sé yo, en 2 años, en un año, en 6 meses. Entonces ahí, como reemplazo del diálogo, viene la violencia. ¿Por qué? Porque no pueden comunicarse, porque actúan cegados, enrabiados, y recurren a los golpes. Entonces eso es lo que está mal. Porque por eso es lo que hablamos de lo que es la comunicación, de lo que es el diálogo, para poder resolver tantas situaciones o tantas desavenencias o desacuerdos que pueden llegar a ocurrir en una pareja, en un matrimonio, con un vecino, con una vecina, con una amiga, con un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí, a través de esta herramienta podemos resolver muchas cosas, así como los problemas que pueden suceder dentro del trabajo. Entonces, utilizando esta herramienta, podemos resolver muchas cosas. Tenemos dos clases de diálogo, el diálogo directo y el diálogo indirecto. El diálogo directo es aquel en el cual podemos constatar lo que dice cada interlocutor. Suelen emplear líneas de diálogo para separar y marcar cada intervención de los interlocutores, como en el siguiente caso. Acá estas son líneas que separan de un interlocutor con otro. Por ejemplo, le dice la mamá, ¿ya comiste, hijo? Que responde el hijo, no, mamá, no tengo hambre. Entonces ese es un diálogo directo que se da entre dos personas. Después tenemos lo que es el diálogo indirecto. La figura de un narrador nos refiere lo que cada interlocutor dice, es decir, que todo el contenido comunicativo no es referido, o sea, no es referido por un tercero de la siguiente manera. O sea, interviene
una tercera persona y esa tercera persona dice todita la pregunta. La madre le preguntó al hijo si había comido y éste le respondió que no porque no tenía hambre. Entonces, eso es indirecto, porque interviene un tercer narrador eh, que, que narra todo el contenido de la comunicación. Y acá terminó nuestra unidad número 1. No sé si tienen alguna pregunta para poder arrancar con la unidad número 2 hasta una parte. ¿No tienen ninguna pregunta? A ver, acá tengo una pregunta en el chat. Vamos a ver. Todo bien, preso. Bueno, vamos a arrancar con la unidad número 2. Entonces, bueno, unidad número 2. En esta unidad vamos a hablar de lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. Los tres no son sinónimos. Cada uno tiene un, un significado diferente, no es igual. Y a veces tendemos a querer utilizar como sinónimo y no son sinónimos, son todos diferentes. Entonces vamos a iniciar por lo que es el lenguaje. Podemos ver que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Es decir, estos signos pueden ser sonoros, corporales o gráficos. Generalmente en su origen etimológico el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Por otro lado, vemos que existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual nos transmitimos información. Generalmente en este sentido podemos clasificar diferentes tipologías. Además, una de ellas se basa en el nivel, de la naturalidad o artificialidad en el que es usado el código del símbolo empleado. En la unidad número 1 vimos que el lenguaje eran las herramientas o los elementos que una persona tiene para poder exteriorizarse al mundo. Entonces, por eso acá nuevamente habla de los sonidos sonoros, corporales o gráficos. Luego tenemos lo que es la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas según los cuales está permitido combinarlos. Por ello, cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Además, la lengua es un producto de una convención social y constituye una herencia cultural. La lengua es la herencia que mamá y papá nos legan. Por eso es que, por ejemplo, hay muchos eh, menonitas en el Chaco que a la par que hablan castellano, también los menores les enseñan su idioma, que es el alemán, ¿verdad? Entonces, por eso dice que constituye una herencia cultural. Y nosotros sabemos que somos un país bilingüe. Utilizamos el español y el guaraní, aunque no toda la mayoría entienden, escriben o hablan, eh, tenemos dos lenguas. También son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Por ello, la lengua es una entidad abstracta, es decir, una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua. Por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo. Por ello, el emisor puede rectificar lo dicho
y el receptor está en posibilidad de comprender el mensaje en el mismo momento de la emisión. Cuando yo estoy hablando con una persona y omito cierta información, entonces para que la persona quien va a recibir mi mensaje pueda comprender y entender lo que yo le voy a decir, entonces puedo modificar mi mensaje inmediatamente en el acto. ¿Para qué? Para que ese receptor pueda comprender o entender el mensaje que yo le estoy queriendo hacerle llegar. O sea, la diferencia entre lenguaje y lengua. Ahora tenemos lo que es el habla. El habla es la expresión individual de la lengua. Generalmente es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Por ejemplo, manejo el español y el guaraní. Bueno, voy a utilizar el guaraní para consultarle, por ejemplo, para decirle los buenos días a mi mamá, vaya con allá. Bueno, entonces es la forma o la lengua que yo utilizo para poder comunicarme con la otra persona. Además, se realizan elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Entonces, acá tenemos entonces que el lenguaje, la lengua y el habla son tres cosas muy diferentes, no son sinónimos. ¿Se entiende la diferencia entre los tres? ¿Entendieron la diferencia de lenguaje, lengua y habla? María, Dora, María. Sí, sí, profe. Solo Bueno, que después voy a escuchar más porque se me fue, no tenía tanta señal hace rato, por eso se me cortó. bueno, Dora, está bien. Ok, bueno. Ok, ahora voy a compartir todo. Ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? Bueno, el lenguaje, la lengua y el habla son términos que a menudo se confunden y utilizan indistintamente, pero observamos que cada uno de ellos hace referencia a un concepto diferente. Aunque lengua y lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es un sistema que usamos para comunicarnos, es decir, la lengua se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana lo que hace acto a un individuo para expresarse. El lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante el código de signos. Por ello, este código, el cual conocen ambos interlocutores, para que la comunicación sea o ha de ser más eficaz, en general es la facultad que nos permite compartir nuestras necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos y visión del mundo con otras personas y entender los suyos.
La lengua es un sistema de signos que aprendemos, que tenemos los seres humanos. Vamos a ver por aquí para acá. De signos que aprendemos y retenemos los seres humanos en nuestra mente. Es decir, es un código que conoce cada hablante y usa cada vez que lo necesita. Normalmente se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico cuya finalidad es la comunicación. Entonces hay una infinidad de lenguas. Tenemos el español, el francés, el inglés, el portugués, el gallego, el quechua, el eureka, el aymara. O sea, son idiomas, por ejemplo, que cada comunidad o que cada región tiene. Entonces eso es la lengua. Lo que retenemos y lo que aprendemos nosotros los seres humanos para poder comunicarnos a través del habla. El habla, ¿qué es? Es la expresión verbal del lenguaje que conocemos los seres humanos. Es decir, es un sistema complejo por el que se convierte una idea en un conjunto de sonidos que tienen significado para la persona que los escucha. Normalmente es la expresión individual de la lengua y suele ser concreta. Además, está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. También se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. ¿Por qué dices cambios geográficos? Porque el habla o la forma que tienen eh, los villarriqueños es muy diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque los villarriqueños hablan con una especie de canto, o sea, de cantito al final de la oración. Entonces no es igual. Por eso es que varía de acuerdo a al área geográfica en que se encuentra la persona. Lo mismo pasa en la Argentina. Vos te van corrientes, los correntinos hablan de una forma, los formoseños de otra forma, los cordobeses de otra forma. O sea, cada región tiene su propia forma de hablar. No es el mismo acento o el mismo español. Lo mismo pasa acá dentro de nuestro país, que es en el caso de los villarriqueños, que hablan de una forma muy diferente a la nuestra. Acá nuevamente volvemos a repetir lo que desarrollamos en la unidad número 1, acerca de las funciones del lenguaje. Como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones y estas son referencial, apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en los términos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve para informar algo a alguien. Ejemplo, son las 10 de la mañana, ayer fue el concierto de Romeo Santos. Entonces, esa es una función referencial. La función apelativa o la función conativa. Esta función es la que pide, entrega nomás, ordena, sugiere, averigua, entre otras cosas. Ejemplo, borra la pizarra, comprarme una mochila, es de orden apelativa. Función expresiva o emotiva. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimos, las emociones, los sentimientos o sensaciones al emisor. Está siempre presente en las oraciones exclamativas. Ejemplo, bravo, qué calor, estoy enojada, o qué bonito día, qué hermosa esa flor. Entonces es expresiva porque expresa sentimientos. Función fática. Facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo. Que la comunicación entre interlocutores no se interrumpa. Ejemplo, ¿estás allí? ¿Me oyes? O sea, son preguntas que de repente el orador puede lanzarle al público para poder eh, mantener el diálogo entre ambos, porque si no,
Es como si fuera un monólogo, que yo hablo sola, me conecto, pero hablo sola. La función poética transmite un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y especialmente en la poesía. Ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad. Tú eres mi inspiración. Entonces esa es la función poética. Luego tenemos lo que es la función metalingüística, que se centra en el código. Es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática o ortografía, la usamos. Ejemplo, cariño comienza con la letra C. Esa es una función metalingüística. Bueno, acá terminan las funciones para entrar ahora a lo que es niveles del lenguaje. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Clarísimo, profe. Ok. Pues vamos a pasar a los niveles del lenguaje. Cuando hablamos, no todos usamos el lenguaje del mismo modo, ni de la misma forma, en todos los sentidos, en todos los niveles sociales. Además, existen diferencias regionales y de pronunciación, así como les expliqué. A esto llamamos niveles del lenguaje que comprende desde el lenguaje natural hasta el lenguaje especializado, que sería el lenguaje que se da a nivel terciario, ¿verdad? Que hiciste todos los estudios, bueno, enriqueciste tu vocabulario y por eso es especializado, ¿verdad? Es más técnico. A partir de esas características veremos cómo se distinguen unos de otros. Lengua literaria, empleada por escritores, oradores o personas con intenciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Se emplean en versos, poemas y novelas. Esas son lengua literaria. Y los tipos o las herramientas literarias que podemos utilizar son, por ejemplo, la metáfora, la comparación, la personificación, repetición, o sea, son todas herramientas que uno puede utilizar para poder embellecer su discurso o su escrito, ¿verdad? Luego tenemos el lenguaje coloquial, que es una modalidad de una lengua natural para comunicarse e informar familiar e informal, familiar y distendido con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Son términos que uno día a día utiliza para poder comunicarse con la familia. Y, por ejemplo, qué fresquete el día de hoy. No todos dicen eso, ¿verdad? Dentro de la familia. Sí, está bastante tenso el clima, te dicen. Y después buenísimo. O hola partner, hola bro. ¿Ya? Son palabras que puede utilizar dentro de su entorno de amistad o de familiar. Y luego tenemos lo que es el lenguaje vulgar. El uso del lenguaje vulgar se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común. Es decir, no es un lenguaje científico ni tampoco poético. Ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia en vez de decirle engañó a su novia. Mi vecina de enfrente habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho. Y después, ¿cómo estás? En vez de decir ¿cómo estás? Reemplaza la E y la S y deja la TAS. El campamento estuvo de lujo, en vez de decir el campamento estuvo muy bien. Entonces ese es el lenguaje vulgar. Niveles de lenguaje de acuerdo al medio utilizado. Tenemos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Se transmite a través del lenguaje oral, se transmite a través de la voz en las conversaciones, debate o radio. Y el lenguaje escrito se transmite a través de la escritura con cartas, periódicos o libros. Esos son los niveles.
del lenguaje de acuerdo al medio que utiliza para comunicarse. Niveles del lenguaje según su aspecto. Nivel educativo es el lenguaje utilizado por una persona que ha recibido una educación formal, o sea, que haya terminado el colegio, luego la universidad. eh, Nivel educativo, colegio. Es el lenguaje utilizado por una persona que ha recibido una educación formal. Suele ser mucho más rico que aquella persona que no ha estudiado. Luego tenemos según la profesión. Según la profesión, distintos profesionales suelen utilizar palabras técnicas propias de su actividad que no utilizan comúnmente otras. Por ejemplo, tuviste un síncope cardíaco. Eso, por ejemplo, yo no voy a utilizar en mi lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la profesión de cada uno. O de repente le maté a alguien con un arma premeditadamente y me dice el abogado, es homicidio doloso y tener una expectativa de pena de 25 años a más. O sea, es algo que tampoco una persona común va a utilizar. Por eso es eh, nivel de lenguaje según la profesión y nivel de lenguaje según lo educativo es lo que uno se va instruyendo desde del nivel inicial hasta el nivel ciclo secundario, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no tiene ninguna pregunta. Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a hacer hasta aquí porque después ya vienen los ejercicios que vamos a hacer en la siguiente clase. Hoy voy a alzar la clase de hoy y una tarea que va a valer 5 puntos para el examen parcial. No sé si tienen... Dale, profe. Más Bueno, la tarea que ya hicimos, ¿verdad? no, yo hoy recién voy a alzar la tarea. Ah, porque la pasada había la otra tarea que yo hice Eh, también. Ha de ser de la otra materia. No, contigo, profe. No, sí, hoy recién iniciamos. No, profe. De la semana pasada ya, profe. La semana pasada. Sí, profe, el El lunes lunes pasado. pasado. Y vos diste una tarea de los códigos. Ah, sí, mira un poco. Sí. Dios mío. Bueno, No, tranquila, no, profe. no. Entonces yo le volví a dar, viste que tengo lunes, tengo miércoles, tengo sábado de 9 a... ya me confundí todo. Bueno, entonces vamos a terminar entonces, la unidad número 2 de la tarea. Dos. No es, Dios mío. Voy a anotar y voy a poner en un panelógrafo. Se me mezclaron todas las clases. Bueno, por ejemplo, ay, no, lenguaje vulgar. Acá nos quedamos. Coloquial, vulgar. Niveles de lenguaje de acuerdo al medio utilizado es que puede ser oral o puede ser escrito. El lenguaje oral se transmite a través de la voz en las conversaciones, debates, radio, y el lenguaje escrito se transmite a través de escritura, cartas, periódicos y libros. O sea, entonces hay dos tipos de niveles de lenguaje nuevamente que vuelve a repetir lo que ya habíamos tocado. Entonces, el lenguaje oral es el que se da por conversaciones, debate o radio, y el lenguaje escrito es a través de escrituras, cartas, periódicos, libros. Luego, ay, no sé que ya les dije todo, espérame que el lenguaje vulgar, lenguaje oral, ahí está. El lenguaje es el nivel de lenguaje según el aspecto social. Según el nivel educativo, eso ya dijimos, ejercicios. Bueno, Antonio siempre ha tenido una duda respecto a cómo se escribe correctamente decisión. Si es correctamente decisión, así como está decisión con 2S, o decisión primero con C y luego con S, o decisión primero con S y luego con C. Entonces tiene un problema. ¿Problema de qué va a tener entonces Antonio? ¿Problema de habla, perdón, lengua o lenguaje?
¿Qué problema va a tener? Lenguaje no hay, profe. Lenguaje. Muy bien. José tuvo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una inflamación cerebral, lo cual afectó su habilidad para escribir después de asistir con un terapeuta. Logró recuperar dicha habilidad. ¿Problema de qué tiene? ¿De habla o lengua? ¿Problema de qué tiene? De lengua. Muy bien. Mario utiliza Way para dirigirse a todos, su mamá, su papá, su maestro, sus amigos. Eso le trae muchos problemas de comunicación porque no es el uso adecuado para los contextos en el que se desenvuelve la escuela, el hogar y el grupo social. Entonces, problema de que tiene Mario de habla. ¿Por qué? Porque Way no es la forma que uno tiene para dirigirse a todos los miembros de la familia. Entonces, acá el problema que tiene Mario es problema del habla. Acá tenemos un pequeño pareja que habla acerca de las funciones que hemos estudiado anteriormente. Mañana es el 15 años de Tatiana. ¿Qué funciones? Es una función apelativa, una función referencial o informativa, una función poética, una función fática, una función expresiva o una función metalingüística. ¿Qué funciones? Es una función referencial porque está comunicando que mañana es el 15 años de Tatiana. Hoy hace mucho calor. Es una función expresiva porque está expresando algo, en este caso que hace mucho calor. Luego tenemos, ¿dónde está Susana? Esta es una función fática. ¿Por qué? Porque hay una pregunta de dónde está Susana. Entonces la función o el elemento que utiliza es la función fática. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Esto es una función poética, ¿verdad? Porque le está diciendo que es lo mejor que le pasó en la vida. Barco comienza con la letra B. Esto es una función metalingüística, porque su función es corregir una ortografía es más gramatical. Ándate al súper. Es una función apelativa porque indica orden, averigua o ordena algo. Y ahí terminó esta unidad número 2. Hasta aquí no tiene ninguna pregunta. Esta tarea lo voy a subir en la plataforma. Lo único que van a hacer es ver la grabación y completar lo que acabamos de responder. Y va a valer puntos para la parcial. Dale, profe. Bueno, entonces terminamos la clase de hoy. Voy a subir los materiales y la tarea para que puedan hacer y nos vemos el próximo lunes. Dale, Hasta el profe, lunes. buenas noches. Dale, buenas noches. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.